Vimos que cuando se mezcla agua con la harina, eso es lo que básicamente nos da la matzá, lechem oni, y con eso, básicamente con ese pan de pobres, nosotros cumplimos la mitzvah de matzá en la noche del Seder. Y dijimos que cuando la harina se mezcla con otro tipo de líquido que no es agua, entonces la mitzvah no se cumple, ya que aquí tenemos lo que llamamos matzá ashirá, matzá de ricos, por el gusto que da ese jugo o ese líquido que añadimos en lugar del agua. Pero en el caso que se mezcla con ese líquido, con ese jugo de fruta o con ese vino o con la miel o con la leche o con algún otro líquido que no es agua, si ahí se mezcla un poquito de agua, nuestros jajamim dijeron de que ahí sí es posible que exista la fermentación. O sea, nosotros aclaramos de que cuando mezclamos la harina con agua, existe la posibilidad de que la masa fermente. Cuando en lugar de utilizar agua, utilizamos cualquier otro tipo de líquido que es 100% ese líquido, 100% jugo, 100% vino, 100% leche, 100% aceite, 100% huevo, entonces la masa no fermenta. Pero cuando tenemos mayoría de otro líquido y a eso le añadimos un poquitito de agua, nuestros jajamim nos dicen de que ahí sí ya existe la posibilidad de fermentación. Y no solamente eso, sino que según muchos de nuestros jajamim, de los poskim, cuando tenemos agua mezclada con otros jugos, otros líquidos, esto provoca que la fermentación sea más rápida. Si cuando mezclamos agua con harina, la fermentación tarda hasta 18 minutos, si no se mueve la masa y si no se la cocina. Cuando estamos hablando de agua mezclada con otros líquidos, entonces la fermentación es más rápida. Y para no entrar en dudas de que esto se puede llegar a fermentar con más rapidez, entonces por eso jajamim prohibieron de amasar y de preparar masas en Pesaj que están hechas a base de otros tipos de líquidos mezclados con agua. La costumbre de los judíos que vienen de Europa, los ashkenazim, es de no preparar masas para Pesaj que están hechas a base de otros líquidos, por el motivo de que tenemos el temor que si vamos a preparar una masa con lo que llamamos mei perot, con otros líquidos, quizás se vaya a mezclar un poquitito de agua y en ese caso entonces la fermentación va a ser mucho más rápida y no sabemos en cuánto tiempo eso fermenta y por lo tanto se prohibió totalmente de utilizar otros líquidos que no sean agua para preparar una masa en Pesaj. Además de eso, nosotros tomamos en cuenta la opinión de Rashi. Rashi opina, a diferencia de muchos otros sabios, de que jugo o otro tipo de líquidos, a pesar de que no son agua, también logran fermentar. O sea, la mayoría de los jajamim opinan de que en realidad, si yo tengo un líquido que no está mezclado con agua, eso alágicamente no se considera fermentación. Pero Rashi discute con esas opiniones y dice de que sí. Entonces, a pesar de que en un principio la halajá es como la mayoría de los sabios que discuten con Rashi y que básicamente si yo únicamente preparo una masa con otros líquidos que no es agua, esto en realidad no provoca ningún tipo de fermentación y estaría permitido. De cualquier manera, el minhag, la costumbre de Ashkenaz, de los Ashkenazim, es de ser más meticulosos y no utilizar y no consumir en Pesaj ningún tipo de producto que fue hecho a base de una masa que fue preparado con algo que no sea únicamente agua. O sea, matzá normal o harina de matzá normal. Pero todo lo que sea
un tipo de masa que fue preparada añadiéndole algún otro tipo de líquido, como por ejemplo cuando encontramos las matzot que están hechas a bases de huevo, o de aceite, o de chocolate, o de algún otros tipos de líquidos. Básicamente la costumbre de Ashkenaz es de no consumir ese tipo de matzá en Pesaj. Solamente cuando tenemos un caso especial, como una persona enferma, una persona anciana, que tienen la necesidad de comer ese tipo de matzot y no pueden posiblemente consumir la matzá normal, en ese caso el Ramá, en base al cual los Ashkenazim fijan sus veredictos, entonces se puede ser menos meticuloso, más elástico y permitir, pero solamente en esos casos extremadamente especiales de una persona enferma o de una persona anciana que necesita, pero normalmente en una familia de costumbre ashkenazí no se introducen este tipo de matzot que fueron hechos en base a una masa a la cual se le añade otros tipos de líquidos que no son agua. La costumbre sefaradí, en este caso, es más flexible. Los sefaradim no tienen problema en ese aspecto. Si se preparó una masa únicamente con jugo, 100% jugo, al cual no se le añade agua, ni siquiera en lo más mínimo, la costumbre sefaradí es de sí permitir estos tipos de masas y de matzot, a pesar de que también dentro de los sabios sefaraditas, hoy en día hay muchos que también son más meticulosos y más exigentes, porque se encontró casos en los cuales había productos, había matzot, que decían ser preparadas únicamente con 100% de jugo o de otro tipo de líquido, pero resultó de que había una pequeña medida de agua, y como ya dijimos, cuando a los demás líquidos, a los jugos y a la leche y al vino y al aceite se le agrega un poco de agua, esto provoca una fermentación mucho más rápida que cuando es solamente agua. El permiso que tienen las comunidades sefraditas de consumir es únicamente cuando el líquido que se le añade o que se mezcla con la harina es únicamente 100% un líquido que no contiene nada absolutamente de agua. Cuando el caso es así, entonces las comunidades sefaraditas muchas se acostumbran a permitirlo, pero como dijimos, también hay comunidades o rabanim que dicen que es preferible de no consumir este tipo de matzot, también de acuerdo a la costumbre sefaradí.